Guille, muy bien, adiós, gracias. Y por allá, ustedes Pues muy bien, muy bien. también. Es- Estábamos teniendo presente el anterior diálogo, donde Jesús le habla a Luisa de su vida eucarística, ¿sí? Ujú. Y, y pues nos, bueno, yo me quedo pensando que todo lo que Jesús va refiriendo aquí de su vida eucarística y de lo que el alma debe de tomar de esa vida de Jesús, pues ahí vemos clarito, clarito a María Santísima, ¿no te parece? Claro, o sea, sí, así es, Guille. ¿Y esa idea de dónde te salió? Pues al estarlo leyendo, releyendo, pues es que María, toda su vida consumada en la divina voluntad, dice, obtiene un amor estático, amor de perfecta consumación. Y pues ahí vemos claramente a nuestra Madre Santísima, o sea, como ella en por ejemplo, habíamos tocado ese tema en un simple, profundísimo, o sea, en un simple mirarse con Jesús cuando va al Calvario, ¿sí? Le hace un acto profundísimo y perfecto de adoración. ¿Cómo sucede eso? Pues en que ella eh, pues está toda abismada en Jesús, en la vida divina, ¿no? Así es. Y a María siempre imitando. Y yo corregiría, Guille. Perdón que lo diga, pero pues así es. No podemos hablar de imitación, ¿de acuerdo? Bueno, O sea, está bien. sí me entiendes por qué, ¿no? Sí, como no, nada más que tomé el texto de esta palabra. Exacto, pero tanto para María, sobre todo para nuestra madre, ¿no? Ajá. Como para nosotros, no se trata de una vida de imitación, porque si estuviéramos imitando, estaríamos cayendo en lo mismo de siempre, o sea, en una santidad humana que se basa exactamente en eso, en imitar actitudes desde nuestro punto de vista, y entonces ya hay dos seres distintos. El ser a imitar, que en este caso sería Jesús, y el ser que imita, que en este caso sería cada uno de nosotros, o María Santísima, ¿no? Y eso nos sitúa en un punto de diferente persona. Ya no podríamos hablar de unidad, ya no podríamos hablar de unidad de vida divina, sino que nos tendríamos que poner en la palabra que dijiste, imitación. Y la imitación es virtud, que puede ser una virtud muy bien llevada, llevada al extremo heroico de haber renunciado totalmente a ti, pero todo está basado, hecho desde la voluntad humana. Entonces, nuestra madre no es una vida de imitación, sino comparte, tiene la misma vida que tiene Jesús. O sea, en nosotros se oye muy raro, pero si lo situamos en la Santísima Trinidad para entenderlo, no nos cuesta trabajo pensar que el Padre es Dios y el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, aunque cada uno tenga su persona diferente, pero la vida es la misma. Es una, Así es. Entonces acá debe ser igual. La vida es la misma.
Entonces aquí no hay imitación de la pasión de Jesús, sino el vivir nuevamente la pasión de Jesús y mía. ¿Sí? Sí, 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 sí. O sea, en ese sentido, sí es una vida no de imitación. Era lo único, Guille, porque luego en esto de la divina voluntad se presta tantas formas de darlo a entender que a veces pensamos que el hecho de imitar en forma perfecta es suficiente. A veces pensamos que es Dios guiándonos a nosotros. Yo lo he oído en un CD que tú me hiciste favor de darme de unas pláticas con Tom Fay, en que lo pone como un agricultor que va en su tractor o en su tractor y lleva a su niño en brazos y el niño va con sus manitas en el volante del tractor y el que va dirigiendo es el otro. Y eso tampoco es real, porque el problema, yo creo que el punto fundamental en la divina voluntad es un solo ser. Entonces, lo más bonito, lo más maravilloso que me puedas dar de ejemplos, de maneras de decirlo, pero con dos seres, ya te quedaste en la parte humana. Y la gran diferencia es que aquí es un solo ser. Y Bueno, esto sí hay que aclararlo para que cada vez vaya incidiendo más en nosotros, ¿no? sí, cómo no. Y está bien esa aclaración, aunque pues sí tenemos claro que esto de vivir en la divina voluntad, pues es vivir con una sola vida, con una misma voluntad, y que en divina voluntad pues es uno, la santidad humana son dos, la santidad divina es uno. Eso queda muy claro, pero bueno, gracias a esa palabra que metimos ahorita, pues valió para hacer esta aclaración. Sí, así es, te digo, es que a veces, y se nos escapa, a todos se nos escapa, ¿no? O sea, de repente decimos algo que parece como muy íntimo, muy, no sé, de acercamiento increíble con Dios, pero que no es, Dios no quiere que nos acerquemos, ¿no? Sí, Dios no quiere tenerme junto a Él. directo. Dios no quiere tenerme dentro de Él. Dios no quiere estar dentro de mí. O sea, eso, en todas esas Expresiones. expresiones son erróneas en la divina voluntad. Son muy bonitas, muy entendibles, muy motivadoras para emprender una vida de búsqueda, pero te distorsionan la idea de la vida en la divina voluntad, que es una sola cosa, una sola vida, un solo ser. Ya, no sé, cuesta mucho trabajo a veces imaginar esto, ¿no? Ya como último simplemente pondríamos a nosotros mismos. Nosotros somos una dualidad, ¿sí? Y sin embargo nunca estamos pensando quién actúa, si actúa el alma, el espíritu o mi cuerpo, si no es uno solo. Lo que hace el alma hace el cuerpo, lo que hace el cuerpo hace el alma. Sí, porque el alma no podría hacer nada si no tiene un cuerpo, y el Ajá, cuerpo no puede hacer nada si no tiene el alma. así es. Entonces aquí sería lo mismo. Dios y nosotros en la divina voluntad es unidad, aunque aparentemente son dos naturalezas diferentes,
pero se conforman en un solo ser, igual que en Jesús. sí, Y entonces lo que hace el cuerpo es lo que hace el Dios. sí, Yo no he venido a hacer mis obras, sino las obras de mi Padre. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. sí. En- no sé, creo que con eso, ¿no? No, y estuvo muy bien, fíjate, estuvo muy bien eh, pues el haber suscitado pues esta aclaración de que aunque tenemos ya la idea clara aquí, justamente eso que repetíamos, ¿no? En santidad humana son dos, en la santidad divina debe ser uno, porque fue el ideal de Jesús, ¿no? Padre, que sean uno, como tú dices, somos uno. Ujú. Entonces, bueno, pues bendita palabra que nos llevó a toda esta explicación. Simplemente a reafirmar, ¿no? Sí, Y que se nos quede muy bien en la mente de que no somos dos, sino uno. sí, Cuesta trabajo. sí, No sí so- cuesta trabajo, pero al pasito nos tenemos que dejar, pues no sé, penetrar por eso, ¿verdad? así es. Bueno, entonces continuamos. En Co- julio 7 de 1902. Julio 7. Esto son ideas, ¿no? Nada más lo que le va poniendo Jesús a Luisa para ir afinando cada vez más su entender de lo que hablábamos ahorita, de un solo ser. Y se lo empieza desde hace mucho, o sea, desde el libro uno. Y aquí continúa haciendo lo mismo, ¿no? Y le dice, eh, estaba Luisa de que se sentía confundida y humillada. Y entonces Jesús le dice, Luisa humillada siempre con Cristo. Y entonces ella contesta que dice, complaciéndome y deseando ser con Cristo humillada, he dicho siempre, oh Señor. Esto es algo interesante, Guille. Deseando ser humillada con Cristo. Hasta ahorita hemos hablado de amar el sufrimiento, de desear el sufrimiento. Y aquí le agrega algo que es fundamental, con Cristo. O sea, esa humillación, ese sufrimiento que yo debo anhelar, lo debo anhelar unido con Cristo. ¿Sí? Y entonces Jesús le contesta, eh, dice, y él siempre de la humillación, a Y ver, él siempre, perdón, y él siempre de la humillación con Cristo hará comenzar el siempre de la exaltación con Cristo. Es que era sin acento. ¿Sí? Entonces, si estamos humillados, si amamos y queremos estar humillados con Cristo, el resultado de eso va a ser exaltados con Cristo, en la exaltación de Él. Creo que es simplemente una idea para irnos quitando la dureza del sufrimiento y de la humillación, y que va teniendo un resultado, una consecuencia que es benéfica para el alma. ¿sí? Pues es el favor más grande que nos puede hacer Jesús. Así es. En julio 28, Guille, Sí, esto también es algo muy, muy interesante, porque dice Luisa, continuando mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma y he encontrado a mi adorable Jesús,
que no queriéndome dejar ver los males del mundo, me ha dicho, hija mía, retírate, no quieras ver los males gravísimos que hay en el mundo. Y al decir esto me ha retirado él mismo, y al conducirme ha dicho, lo que te recomiendo es el espíritu de continua oración. Dos cosas importantes, Guilles. Los males del mundo son muy llamativos, aún desde el punto de vista de la virtud. ¿Estarás de acuerdo? O sea, tenemos algo que se llama morbo. Sí, Y ese morbo, o sea, no morboso, ¿sí? Sino el morbo, el ser llamados por lo inusual, sí, o sea, lo altamente llamativo, aunque sea grotesco como el mal, nos lleva a querer voltear, a ver, a ver el mundo. Y entonces Jesús le dice, hombre, no tiene caso. O sea, ¿para qué ves esto? No vale la pena, ¿sí? Mejor lo que te recomiendo es que estés orando siempre. O sea, el espíritu de continua oración. Con estas palabras, Guille, inmediatamente nos dirigimos a lo que nosotros consideramos como oración, ¿no? O sea, el repetir una frases hechas, frases ya preestablecidas a una práctica religiosa, o sea, el rosario, Via Crucis, en fin. Pero Jesús le va un poquito más allá y le dice, este buscar siempre el alma, el conversar conmigo, sea con el corazón, sea con la mente, sea con la boca y hasta con la simple intención, la hace tan bella a mi vista que las notas de su corazón armonizan con las notas de mi corazón. Y yo me siento tan atraído para conversar con esta alma que no solo le manifiesto las obras ad extra de mi humanidad, sino que le voy manifestando algunas cosas de las obras ad intra que la divinidad hacía en mi humanidad. Si te das cuenta, Guille, aquí nos estaba poniendo en el punto de su propia oración. Esto es lo que Jesús hacía cuando se iba al monte a orar. O sea, no era una oración de rezo. de rezo, exacto, sino era el buscar conversar siempre con su Padre, ¿sí? Y esto es lo que Él quiere de la criatura. Por eso dice, lo que te recomiendo es el espíritu de continua oración, de continua comunicación. Es este buscar siempre el alma, el conversar conmigo, sea con el corazón, con la mente, con la boca o hasta con la simple intención. ¿Cuántas veces nos hemos sorprendido a nosotros mismos hablando con Jesús? Sí, ¿Verdad? sí, Hablando con Jesús, a veces en deseos, a veces en alabanza, a veces en reparación, a veces como un simple diálogo. y a veces muy espontáneo cuando se te presenta algo. Así es. O sea, como que esto se va haciendo rutina, ¿no? Y eso es lo que le agrada a él, o sea, esa actitud de estar siempre con la disposición de estar en contacto con él. Y por eso dice, ya sea con el corazón, sea con la mente, o con la pura intención, o sea, con la boca. No importa. El chiste es esa actitud, porque eso es lo que Él quiere, que vivamos como si Él estuviera siempre presente. Incluso a Luisa, perdón. Bueno, te iba a decir como cuando te casas, no sé, o actualmente, hablando contigo mismo, Ujú, con quien hablas es con Jesús. así es.
Así es, ¿sí? Entonces, esa actitud, Guille, nos vuelve bellos a su vista. Dice, y se siente tan atraído para conversar con nosotros, que no solo le manifiesto las obras adextra de mi humanidad. ¿Cuáles son estas obras adextra, Guille? ¿Qué es lo que hacía Jesús por fuera, no? Claro, los actos visibles a los Anda, sentidos. exacto, todo lo que Jesús hacía en su vida exterior. Su predicación, sus viajes, su convivir con sus apóstoles, su doctrina, lo que hacía con su mamá, en fin, sino que ahora nos va a empezar a manifestar las cosas, el adintra, ¿sí? Que la divinidad hacía en el interior de él. Sí. ¿Y qué será ese adintra en Jesús, Guille? Pues la divinidad. La divinidad, pero la forma como la divina voluntad obraba junto con la humanidad de él, retomando los actos de su humanidad para que por medio de esos actos rehacía los actos de toda la humanidad, Sí, los extendía a toda la humanidad, sí, pagaba, rehacía al hombre, le pagaba al Padre por todo lo que la humanidad le había hecho. sí. O sea, es toda esa actitud interna que es la base, el fundamento de la vida en la divina voluntad. O sea que si queremos aprender a vivir de la divina voluntad, es Jesús quien nos lo va a manifestar. Es Jesús quien nos va a decir el cómo, ¿sí? Pero ese decirnos el cómo se va a notar dependiendo de nuestra disposición de siempre dialogar con Él. Porque si seguimos dialogando con nosotros, como lo que dijiste, siempre nos cachamos hablando con nosotros mismos. O dialogando con las criaturas, no le damos la oportunidad de poder dialogar con nosotros. ¿Y cómo es que Jesús dialoga conmigo? Que yo dialogue con Él es muy sencillo. O sea, porque lo siento, lo vivo, lo estoy realizando. Pero que Jesús se comunique conmigo, generalmente lo estoy esperando por medio de la palabra. Sí, de la palabra sonora. Ándale, aunque sea en el interior, pero sonora. Que yo reconozca la palabra. Sí, Y la mayor parte de las veces Jesús se manifiesta en forma de inspiración. ¿Y cuántas veces no hemos sentido de repente que sale una idea así, de dónde, quién sabe? sí, Pero boom, una idea sobre Dios y que decimos, claro, así es. Algo que no habíamos pensado, algo que nos traía un poquito meditando y meditando y de repente, pum, aparece, ¿no? clarito, sí. Así, y siempre nos lo achacamos a nosotros. Cuando, Qué listo soy, ya. ándale, ya sabemos lo que piensas, Guille. Ah, Que, entonces, esa parte es la que es importante entender. Jesús siempre dialoga con nosotros. y reconocer, Así es, así es. reconocerlo a él. Y esto, te digo, es maravilloso porque nos va a decir el modo de vivir en la divina voluntad, que es el adintra, lo que la divinidad hacía en su interior. ¿Sí? Ajá, Dice, y no solo esto, sino que es tanta la belleza que hace adquirir el espíritu de continua oración, que el demonio queda golpeado como por un rayo y queda frustrado en las insidias con las que intenta dañar a esta alma. Otra vez lo que tanto hemos mencionado es el demonio no puede nada contra un alma que está queriendo vivir en la divina voluntad. Y aquí se siente
totalmente frustrado porque no puede llegar al interior de aquella alma. Así es. Bueno, es bonito verlo, ¿no? El siguiente, Guille, Julio 31, dice algo que también vale la pena tenerlo siempre en mente, como una idea nada más. Dice, la verdadera caridad debe ser desinteresada. Y eso, bueno, creo que se entiende hasta cierto punto en el que realiza la caridad, ¿de acuerdo? Sí. Pero aquí Jesús va más allá, que dice, la verdadera caridad debe ser desinteresada por parte de quien la hace y por parte de quien la recibe. O sea que el receptor de esa caridad debe ser desinteresado. Eso es algo más, ¿cómo diríamos? Difícil de poder conseguir. Sí, te detiene ahí para querer comprender cómo. Uh-huh. Vamos a suponer que nosotros, Guille, alguien nos ofrece un acto de caridad. Ya sabemos que la caridad es obrar por Dios, con Dios y para Dios, ¿de acuerdo? Entonces llega alguien a hacerte un acto de caridad. No se refiere a limosna, no se refiere a una dádiva, Sí. ¿sí? Bueno, sin embargo, a la hora que tú recibes el acto de caridad, la persona que lo hace es muy probable que vaya motivada por el amor de Dios, que no lleve un interés personal. Pero en el momento que lo recibimos, vemos de alguna manera satisfecha o una necesidad, puede ser espiritual, puede ser moral, puede ser incluso material. Y generalmente como que nos alivia un poco el ver satisfecha esa necesidad. Ajá. Y eso ya es interés. Ah, ya. ¿Sí me explicó? Sí, cómo no. Entonces lo que el alma que recibe la caridad debería de tener es el amor de caridad o la gratitud de caridad. O sea, recibir por Dios, en Dios y para Dios. Agradecerle a Dios, ver en esto la mano de Dios, y es para el Dios que vive en mí, no para mí. Exacto. Entonces, creo que esto es lo que más nos debería de motivar, porque el dar con caridad generalmente lo hacemos ya en forma desinteresada, pero el recibir en forma desinteresada no es tan sencillo, porque como que no lo logramos ubicar. Entonces le dice Jesús, dice, y si existe el interés, ese fango produce un humo que ciega la mente e impide recibir el influjo y los efectos de la caridad divina. Si el acto de caridad es hecho por Dios, con Dios y en Dios, lo que estamos recibiendo es el amor divino, no de la criatura. Pero si yo le pongo el interés en recibir ese acto, yo quito la posibilidad de que se me comunique esta parte divina y solamente se me comunicará la parte material por fuera, la parte humana. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces hay que estar siempre con la atención puesta en esto. El siguiente dictado, Guille, es nada más, es algo que vale la pena nada más decir una sola frase. Dice, solo sé decir que la divinidad
dirigía en todo a la humanidad. Eso es lo que Luisa veía, ¿sí? Veía que la divinidad era la que dirigía la humanidad de Jesús. Y eso es lo que deberíamos de tener nosotros como meta, el que sea la divinidad la que nos dirija en todo. O sea, que continuamente sea ella la que decida, la que obre, la que tome las riendas de nuestra vida. Y no nosotros dirigiendo la nuestra. Sí. Nada más esa frasecita que valdría la pena tenerla en mente, ¿no? Nos saltamos y nos vamos a septiembre 3, Guille. Sí. Y este es uno de esos dictados donde se nos empieza a mostrar la verdadera Luisa. No la Luisa que nos han querido manifestar en las biografías o en todas las pláticas que se dan acerca de ella, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque empieza el dictado con esto. Esta mañana, encontrándome en mi habitual estado, sentí que me venía un mal natural, no un mal espiritual, que era lo que ella sentía a veces, ¿no? Que era efecto del alma, efecto producido por Jesús en ella, en fin. ¿Qué es un mal natural, Guille? Una enfermedad. Una enfermedad, exacto. Luisa se enfermaba, ¿de acuerdo? Cosa que nos dicen que no. Dice, tan fuerte el mal natural que me sentía morir. Entonces, temiendo que pudiera pasar del tiempo a la eternidad, y mucho más temía porque el bendito Jesús apenas viene y a lo más como sombra, porque si viniera según su costumbre, yo no temería para nada. Entonces, para hacer que me pudiera encontrar en buen momento, rogaba al Señor que me cediera el ejercicio de su santa mente para satisfacer por los males que haya podido hacer. Es otra enseñanza fantástica para nuestra vida en la divina voluntad, Guille. Sí. Está Luisa, bueno, ya lo vimos, o sea, está con la idea de que si estuviera Jesús con ella, no tendría ningún problema, ¿sí? Porque estando con él, pues no tendría temor, no tendría nada, no se podría equivocar. Entonces, como no está Jesús con ella, le ruega que le ceda el ejercicio de su mente para satisfacer por los males que haya podido hacer, o sea, rehacer sus propios actos. Pero lo importante es, quita mi mente, quita mi intelecto y dame el tuyo para vivir con él. Esa es la vida en la divina voluntad. Entonces dice que haya podido hacer con mis pensamientos, sus ojos, su boca, sus manos, sus pies, su corazón y todo el sacratísimo cuerpo para satisfacer por todos los males que haya podido cometer y por todo el bien que debía hacer y no he hecho. Este es vivir en la divina voluntad, Guille. Que Jesús nos dé el ejercicio de su vista, de su inteligencia, de su paso, de sus actos, de su oído, de su palabra, de todo él, para con ese ejercicio de lo que es su vida, yo pueda rehacer mi vida y satisfacer por todo lo que yo debería de haber hecho. Entonces creo que es bastante claro lo que es la vida en la divina voluntad, ¿no? Así es. Y entonces Jesús le dice,
Hija mía, todo lo que merecí, lo cedí a todas las criaturas, y de modo especial y sobreabundante a quien es víctima por amor mío. Entonces todo lo que quieras te lo cedo no solo a ti, sino a quien quieras tú. Otra cosa también muy curiosa, ¿no? Luisa lo está queriendo para ella y Jesús le dice, bueno, si tú quieres vivir en mi voluntad, si tú realmente estás en esa disposición, yo te lo cedo, pero no nada más a ti, sino a quien tú quieras. No sé si se nota el alcance que esto tiene. Ahora el alma teniendo todo lo que Jesús mereció, toda la vida de Jesús, el alma que la tiene, ahora la puede dar a otra alma. Si te das cuenta, Sí, es una transmisión de lo que Dios quiere, de lo que Dios es. Y ahora nosotros nos volveremos continuadores de lo que Jesús hacía en la tierra, ajá, darle a los demás su propia vida. Eso a mí me parece fabuloso, ¿no? sí, ¿cómo no? Entonces nosotros tenemos esa capacidad y si el alma no la toma, vamos a suponer que tú se la quieres dar, no sé, a tu vecino que está Sí, muy mal en el sentido moral, sí, 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 espiritual, bueno, y ahí se la dejas aunque él no la quiera, pero le estás haciendo fuerza para que él tenga más luz, más inteligencia, más razón para que pueda aceptar y pueda desear y entonces tome lo que tú le estás dando, lo que ya tiene encimita. lo que ya tiene encima. Fabuloso, ¿no? Sí, Que ¿cómo ahora no? Jesús nos comparta esa actividad de su humanidad, el poder repartir como como nuestro, su vida, sus méritos, todo lo que Él nos consiguió. Claro. Y por ejemplo, en esa frasecita, te lo cedo no solo a ti, le dice a Luisa, sino a quien quieras tú, entendemos que Luisa lo quiso para todos, pero entonces de este lado de acá, lo que se necesita de alguna manera es una disposición Para recibirlo, a recibirlo y el conocimiento, porque a lo claro, mejor mi vecino no conoce esto, pero le queda como, pues como decimos ahí, una nubecita encima de él, que algún día le caerá el 20 que ahí está y en algún determinado momento lo tomará, así es. pero al Y resto, como dado por ti, exacto, exacto, sí, 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 pues sí es algo muy, muy importante y hay que ejercerlo, ujú, ¿verdad? así es, Hay que ejercerlo, así que no es, se quede dioquis. exacto. Entonces Luisa, ante estas palabras de Jesús, dice, y yo recordándome del confesor le he dicho, Señor, si me llevas, te pido que contentes al Padre. Y él, es cierto que alguna recompensa ha recibido gracias a la caridad que te ha hecho. Y como él ha cooperado, viniendo tú a mí en el ambiente de la eternidad, otra recompensa le daré. Entonces, aquí está una persona que no vive en la divina voluntad, pero que por lo que ha hecho por Luisa en la parte externa de cuidados, de atención, de ir a celebrarle la misa, en fin, todo eso, ya recibió una gratificación, pero en el momento,
o sea, de que Luisa muera, en ese momento se le dará todavía más. O sea, y esta es la recompensa de la caridad. Sí se entiende, ¿no? Sí, O sea, tú ves por alguien y ese alguien de alguna manera tiene que corresponder. O sea, es Dios correspondiendo por ella. Pero si esa persona o esa alma vivía en la divina voluntad, entonces Dios debe tomar como lo hecho, pero como hecho para él, no en el sentido de evangélico. Todo lo que hagas en el prójimo me lo haces a mí, que es un dejar a criterio de la criatura el ver a Jesús o no en ella, sí, sino que aquí es Jesús quien está viviendo y es a Jesús en, yo podría decir, en carne y cuerpo y hueso, en lo que le están haciendo a través de ti. ¿Sí? sí, Bueno, dice, es cierto que alguna recompensa ha recibido, ¿sí? Pero cuando viniendo tú a mí en el ambiente de la eternidad, o sea, cuando te mueras, otra recompensa le daré. un extra. Ujú. Dice, el mal aumentaba siempre más, pero me sentía feliz encontrándome en el puerto de la eternidad. El mal, ¿a qué mal se refiere? ¿Al mal físico, a su Sí, a la enfermedad? enfermedad que le estaba Así atacando. es, que pensó que iba a morir, ¿no? Sí, Pero llega el confesor y le da la obediencia de no morir. Y entonces Jesús, que es el que tiene que reaccionar, entonces simplemente no se la lleva. ¿De acuerdo? sí, En fin. Pero a pesar de todo lo que el sacerdote hizo y lo que Jesús hizo, dice, a pesar de todo esto, el mal no cesaba. O sea, su enfermedad. ajá, En el siguiente dictado él empieza con, continúo sintiéndome mal. En fin. sí, continúa enferma. Ujú. Estamos hablando de, pues el día anterior. Así es septiembre 4, el otro fue septiembre 3. Entonces aquí, esto es importante también para nosotros, Guillermo. Estaba Luisa, aparte de sintiéndose mal por su enfermedad, se sentía inquieta, ¿sí? Ajá, O sea, inquieta por la obediencia que le habían dado de no morir. Bueno, que le dijera a Jesús que la que, dejara, ¿no? que sí, Y luego, el confesor no le quería dar la comunión cuando llega a decirle misa, porque vomitaba. Y aquí sí, empezamos a entender un poquito la enfermedad que tenía, debe haber sido algo intestinal, sí, dice los conatos de vómito. Entonces ya el sacerdote le dice a Luisa que le diga que le toque la parte enferma, entonces lo dice, Jesús le toca el estómago y se le quitan los conatos de vómito para que ella pueda comulgar. Pero lo importante de este dictado es lo que sigue. Entonces le dice Jesús, hija mía, ¿qué haces? ¿No sabes que si la muerte te sorprende, encontrándote inquieta, te deberá tocar el purgatorio? ay, qué cosa, qué lección. Qué lección, ¿verdad? Ay, sí, Estamos siempre con la inquietud y más cuando estamos enfermos. ay, sí, esto debe ayudar mucho pues a quien esté en ese trance. Y a quienes vamos a estar en ese trance. Sí, pero me refiero de aquí, Ahorita sí sí, a quien está. Y sí, a nosotros para irlo,
entendiendo. No me debo intranquilizar, no me debo inquietar, porque si estoy así me tocará el purgatorio. Dice, porque si la mente no se encuentra unida a la mía, si la voluntad no es una con la mía, los deseos no son mis mismos deseos. Por necesidad te conviene la purgación para transformarte toda en mí. Qué cosa tan hermosa, Guille. Sí, Todos debemos estar transformados en Él. Todo, 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 porque es Él. Imagínate a Jesús en los sufrimientos de la cruz, estando intranquilo. uy, no, ¿Qué hubiera pasado? no, pues eso nos quita todo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera estado inquieto? Pues no te quiero decir, pero Si hubiera estado inquieto, ya que no me quieres decir, si hubiera estado inquieto, intranquilo, lo que habría estado pasando es que en su interior estaba rechazando. ay, sí, por eso digo que eso ni siquiera pensarlo. Ujú. Y si hubiera estado inquieto, intranquilo, si hubiera estado con esa sensación de rechazo hacia lo que viene, aunque hubiera estado resignado, porque fíjate, la virtud hubiera sido la resignación, aunque hubiera estado resignado, no lo hubiera estado queriendo. Y entonces Jesús hubiera tenido que ir al purgatorio. Ay, sí, no, eso ni, Ni pensarlo, ¿verdad? ay, sí, no, hasta Es que provoca algo. así es. Entonces debemos estar conscientes de que si la muerte nos sorprende, inquietos, nos tocará purgatorio. Y Pero debemos, esa inquietud, a ver, ¿esa inquietud en qué consiste? O sea, ya lo leímos, pero recalcarlo un poquito. por eso, Guille, es que aquí Luisa lo refiere a su inquietud, primero, el malestar. Segundo, porque no le querían dar la comunión, ¿sí? Ajá, Tercero, la obediencia que le habían dado de que no debería de morir. Entonces, ¿a qué se refiere la inquietud? Estando pensativa de por qué esto, cómo puedo hacer en esto, por qué me pasa eso, esto. sí, Entonces, llámale inquietud a cualquier cosa que nos intranquiliza. ¿Qué nos está diciendo Jesús en esto? ¿Estás enfermo? Es mi voluntad que estés enfermo. Entonces, súfrelo. Punto. Únete a mi voluntad. y vívelo en la paz. Vive en la paz. ¿Tienes que tomar medicina? Tómala. Pero no es la medicina la que te va a curar, soy yo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienes vómito? Yo quiero que tengas vómito. Y cuando yo quiera que se te quite, se te va a quitar. Ujú. Esto, claro, requiere un acto de fe heroico, porque la enfermedad siempre la veo como algo ajeno a Dios. Es más, lo veo como castigo. Sí, Y aquí es totalmente diferente, ¿no? sí, y ahí es donde se te vienen mil tentaciones, ¿no? Y recuerdos, en fin, sí. Bueno, ese es como el punto neurálgico de ese dictado, ¿no? Sí, ese y el anterior están muy, muy para meditarse. Ujú, exacto. Septiembre 10, Guille. Aquí simplemente también recalcar las prerrogativas del amor. Y le dice Jesús a Luisa, las prerrogativas del amor son tres. Un amor constante sin término, un amor fuerte y amor unido junto.
a Dios y al prójimo. Si en el alma no se descubren estas prerrogativas, se puede decir que no es de la calidad del verdadero amor. Entonces ya tenemos una forma de valorar nuestro amor, Guille. ¿Sí? Un amor constante. O sea, no debemos apartarnos un solo momento de esa actitud de amor. Un amor fuerte. ¿A qué se referirá con fuerte? O sea, ¿cuál será la traducción? Porque un amor fuerte me imagino un amor que hizo pesas. Ah, Sí, y está así no, pues un muy, amor fuerte que no sea, bueno, débil, que no sea intermitente, pues, que no sé, bueno, lo de intermitente iba en lo de arriba, ¿no? en el Un constante. amor constante, Ajá, sin término, un amor fuerte. O sea, yo lo interpreto como un amor de todo mi ser, sí, que no falte nada de mi ser, mi inteligencia, mi sentimiento, mi memoria, o sea, mis tres potencias puestas en el mismo amor. un amor completo. Así es. Y un amor que en donde esté unido el Dios y el prójimo. Por Sí, eso es que el amor, el mandamiento del amor siempre es así, dirigido hacia los dos. el que dice amar a Dios a quien no ve y no ama a su prójimo que sí ve es un Es un mentiroso. mentiroso, exacto. Bueno, Guille, pues, no sé, ¿tienes alguna pregunta? Sí, ya se nos terminó tan pronto. Sí, así es. Entonces, para dar tiempo a la pregunta, por eso, Bueno, pues tenemos dos preguntas. Tú me dirás cuál escoges la para... uno o la dos, déjame ver una de Tin Marín de Dopingüe. A ver, pues Bueno, empieza por la uno. mira, sí, tenemos, por ejemplo, el conocimiento de Jesús nos habla de la gloria accidental y la gloria esencial. Este, pues sería bueno si nos hablaras de la diferencia entre las dos. Bueno, vamos a dar una pequeña definición de bienaventuranza Sí, para partir de ahí. ajá, Según Santo Tomás de Aquino, dice que por bienaventuranza se entiende la perfección última de la naturaleza racional o intelectual. ¿Sí? Entonces, perfección última de la naturaleza racional o intelectual. La perfección última, o sea, perfección quiere decir el ya está completo, el ya no le falta absolutamente nada. ¿De acuerdo? sí, Ya no puede haber más allá de esto, porque ya se llegó al límite de su capacidad. Por eso dice de la naturaleza racional o intelectual, o sea, pone un límite ahí, esa naturaleza. ¿Cuál será la evolución de esta naturaleza? Bueno, desde el hombre pecador, desde el hombre nacido en pecado original, o sea, separado de Dios, pero que sigue teniendo su naturaleza intelectual y su naturaleza racional, pero está separado de Dios. Entonces, en la medida que se va acercando, que va tomando parte en ese Dios que debe estar con él, es como se va perfeccionando y va obteniendo una bienaventuranza. ¿Sí? Cuando llega a la naturaleza, a la perfección última,
quiere decir la unión total de la naturaleza racional o intelectual con Dios. O sea, esa fusión del ser con Dios, esa vivencia de Dios en el ser. Esa es la bienaventuranza. Entonces, vamos a entender que en el cielo, el alma la persona que llegue al cielo va a encerrar en sí esa naturaleza, esa bienaventuranza última. Y esa bienaventuranza no puede ser igual. No puede ser igual tu bienaventuranza que la bienaventuranza del drogadicto que está ahí abajo de tu casa, Sí, que se salve, pero la bienaventuranza de esa persona con la tuya va a ser totalmente diferente. ¿En qué consiste eso? ¿En qué consiste esa diferencia? En que en la tierra, Guille, en la tierra, nosotros vamos forjando nuestra propia capacidad de recibir a ese Dios. ¿De acuerdo? Entonces, creo que no queda claro. O sea, yo en la vida me voy a ir forjando o formando una capacidad para recibir o almacenar al ser divino. sí, En la medida que yo voy conociendo, que voy obrando, que voy actuando hacia ese ser divino, voy ensanchando mi capacidad. Y lógico, cuando llegue al cielo, en ese momento, esa capacidad se me va a llenar. Y esa será la bienaventuranza que yo tenga en el cielo. Pero habrá unos que lleguen con una capacidad pequeña, con un vaso. Habrá otro que llegue con un recipiente enorme, como un tinaco, de 1200 litros. Habrá otro que se haya sacrificado mucho, que haya entendido quién es él, que haya practicado las virtudes en grado heroico y llegará con una cisterna. Pero habrá otro que haya renunciado totalmente a sí mismo, que haya quitado su vida total para recibir la totalidad de la vida divina. Y ese va a llegar con la capacidad de un infinito. Aquí, en este último punto, quisiera yo poner a Luisa. La capacidad de que Luisa logró en la tierra de recibir el ser divino en ella es infinitamente superior a la de cualquier otra persona que haya vivido o pisado la tierra. ¿De acuerdo? sí, Exceptuando, claro, a nuestra Madre y a Jesús. claro, Pero si no, de todos los demás, ella es la única. sí, Entonces, ahora vamos a leer, Guille, varios dictados de Jesús para ir entendiendo esto, porque es difícil a veces explicarlo. Y dice, hija mía, por cuantas verdades de más te manifiesto, tantas especialidades de bienaventuranza te hago en don. Cada verdad contiene en ella una beatitud, felicidad, alegría y belleza distinta. Así que cada verdad de más que conoces pone en ti una bienaventuranza, una felicidad, alegría, belleza, de las cuales tú quedas enriquecida. Son semillas divinas que el alma recibe y que manifestándolas a los demás, les comunica estas semillas y enriquece a quien las recibe. Las verdades conocidas en la tierra
siendo semillas divinas que germinan beatitud, alegría, etc., en el cielo, cuando el alma esté en su patria, serán como alambres eléctricos de comunicación por medio de los cuales la divinidad hará salir de su seno tantos actos de beatitud por cuantas verdades el alma ha conocido. Oh, cómo quedará inundada por tantos diversos mares inmensos. Ya la semilla la tienes. Con tener la semilla tienes el vacío donde poder recibir estos mares inmensos de felicidad, de alegría y de belleza. Quien no tiene la semilla, quien no ha conocido una verdad en la tierra, le falta el vacío para poder recibir estas bienaventuranzas. ¿Qué nos dijo Guille? Bueno, simplemente nos está diciendo que el alma, de acuerdo a lo que va conociendo y lógico, practicando en la tierra, es la medida que va creándose, vamos a decir así, su propia bienaventuranza. Porque son hilos de comunicación entre Dios y ella. La verdad que yo conocí en la tierra es el hilo por el cual me va a llegar ese conocimiento con todos los bienes que contiene de Dios para poderse poner en mí. ¿De acuerdo? Pero si no conocí la verdad, no tengo modo de que me llegue ese conocimiento. Yo no tengo la conexión a Skype, a Sky. No me puede llegar la señal de Sky. Si la contrato, entonces me puede llegar. Creo que es fácil entenderlo. Entonces, en el cielo, Guille, la bienaventuranza total, la esencial que tú decías, es la posesión de Dios. Pero ¿quién habrá hecho los canales o las conexiones suficientes para recibir a todo un Dios? Nadie, nadie, totalmente nadie. Por lo tanto, la bienaventuranza esencial, que es la posesión de Dios, nadie la posee en el cielo. ¿Se entiende? Sí. ¿Segura? Sí, o sea, Jesucristo, obviamente, él es la gloria universal. Dice que está establecido que en la patria celestial tanto de gloria, bienaventuranza, de felicidad recibirán por cuanto de mi voluntad han encerrado en sus almas en la tierra. Su gloria será medida por la misma voluntad mía que poseerán en sus almas. Ojo con esto. ¿Qué tanta voluntad de Dios tengo? Es qué tanta gloria voy a gozar, voy a tener. Sí. La voluntad divina, Guille, empieza en los mandamientos. O sea, no se está refiriendo exclusivamente a la divina voluntad obrante en la criatura, sí, sino en cuanto a voluntad de Dios hayas tenido en tu interior. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces, cumpliste los mandamientos, bueno, encerraste un poquito de voluntad de Dios. Ese poquito será lo poquito que recibas. ¿Sí? Sí. Jesús le dice en algún lado por aquí en estos dictados que en el momento de que llegues al cielo se te va a duplicar lo que llevas. Sí. Entonces, de alguna manera, vas a tener un poco más de lo que hiciste. ¿Sí? Pero será siempre será limitado. Entonces vamos a seguir leyendo esto porque
tiene cosas interesantes. Dice, por la misma voluntad mía que poseerán sus almas. No podrán recibir más porque su capacidad viene formada por aquella misma voluntad divina que han hecho y poseído mientras vivían sobre la tierra. Y esto es importante, Guille. En el cielo no se puede hacer ya nada. Todo se hace en la tierra y queda confirmado en el momento de la muerte, y el cielo nada más será para gozar lo que se ha logrado. O sea que el momento de trabajo, el momento de esfuerzo, el momento en que se logra algo es aquí. Ya en el allá, nada más es lo que nos llevamos de aquí. ¿De acuerdo? Sí, Dice, y aunque mi liberalidad quisiera darles más, les faltaría el lugar donde contenerlas y se desbordarían fuera. ¿De acuerdo? ajá, Dice, ahora, hija mía, de todo lo que mi voluntad ha establecido dar a las criaturas, de todos sus actos, hasta ahora poco han tomado, poco han conocido, porque su reino no ha sido conocido, mucho menos poseído. Por lo tanto, en el cielo no puede dar toda su gloria completa, ni todas las alegrías y felicidad que posee, porque se encuentra en medio de hijos incapaces y de pequeña estatura. Todos los bienaventurados, Guille, hasta ahora son de incapaces y de poca estatura. ¿A qué se está refiriendo? No es en sentido peyorativo, ¿sí? sí, no es minimizar tampoco. Así es, sino es simplemente decir, bueno, es que no han hecho el espacio, no han formado la capacidad necesaria para poder tenerme completo, ¿sí? Entonces, por eso es que no puede dar toda su gloria completa, todas las alegrías y la felicidad que posee. Y como son hijos incapaces y de pequeña estatura, por eso espera con tanto amor y ansia el tiempo de su reino, para tener su total dominio y dar de su fiat todo lo que había establecido dar a las criaturas, y así formarse los hijos capaces para poderles dar todos sus bienes. Y sólo estos hijos en la patria celestial completarán la gloria a todos los bienaventurados, que aquí es donde más o menos la pregunta que tú hacías. Sí, exactamente. Dice, a los hijos del reino de mi querer, porque habrán encerrado lo que ella quería al darle libre campo de acción y de dominio. Por eso tendrán la gloria esencial, porque tendrán la capacidad y el espacio donde contenerla. Los demás, por medio de estos, o sea, de los hijos de su querer, tendrán la gloria accidental, y todos gozarán juntos la gloria completa y la plena felicidad de mi voluntad. ¿Qué dijo? Hasta ahora, te digo, se ha tomado muy poquito de Dios, muy Sí, poquitos bienes, muy poquito de todo lo que Él es, porque no hemos tenido la capacidad necesaria para poderlo recibir. Entonces, ellos gozan de una gloria, pero de una gloria limitada, de acuerdo a lo que conocieron, de acuerdo a lo que practicaron. Y gozan a través del alma que vivió en la divina voluntad, gozan de la gloria completa, o sea, de la posesión total de Dios y de los bienes y felicidad que Dios contiene. Antes de Luisa, Guille,
estaba la Virgen y estaba Jesús. sí, Entonces los bienaventurados, por medio de ellos, reciben la gloria esencial, pero ellos nada más tienen la gloria accidental, o sea, los bienes que contiene lo poquito que conocieron. sí, Sin embargo, todas las verdades, todo lo que la divina voluntad, todo lo que Dios contiene, no ha sido tomado por la criatura. Ahora los hijos de la divina voluntad irán tomando poco a poco y conforme vayan llegando al cielo, las verdades que hayan conocido dará como luz verde a Dios para sacar los bienes y la felicidad que ese conocimiento contiene para aquella alma, y esa alma se lo participará a todos los bienaventurados, pero por participación. sí, sí, sí. Guille, tú tienes una casa en Acapulco, yo no, pero tú me invitas a tu casa de Acapulco. Sí, te la quiero Ah, bueno, compartir. así es. Entonces vamos, me dices, aquí está mi casa, es tuya, gózala, ven cuando quieras, aunque no esté yo. Me presentas con los encargados de la casa, él es como si fuera yo. Puede venir las veces que quiera, puede hacer lo que quiera, puede todo, pero pues no se les olvide que la dueña soy yo. Sí, Entonces yo lo puedo gozar, claro, pero no son míos. sí, ¿De acuerdo? sí, clarísimo. Y de esa manera todos los bienaventurados van a gozar de toda la gloria completa, pero unos como gloria accidental. O sea, ¿por qué? Porque me viene dada por ti, y otros como gloria esencial, personal, porque ese es el espacio que yo realicé aquí en la tierra. Y de ahí la importancia del vivir en la divina voluntad, Guille. Ay, sí, ¿Sí? sí, De ahí la enorme ganancia del vivir y del estar siempre atentos, porque estamos logrando o consiguiendo la bienaventuranza eterna. ujú. ¿De acuerdo? No, pues maravilloso, de veras. Y bueno, sería bueno, antes de que vayas a terminar, que nos des la fecha de la lectura. Mm, a ver, es octubre 15 de 26, Guille. Ajá, Y enero 25 de 22. ajá, Esas son las dos que leímos ahorita. Hay otras. Por ejemplo, está junio 8 de 31. ajá. Sí, porque pues está muy importante, muy interesante esto que nos has compartido, como para meditarlo. Claro. Y sobre todo, hay algo, te digo, que es muy difundido. Pensamos que el cielo es como la tierra, que podemos seguir ensanchando, ¿sí? Sí, Y no es no, así. no, Le dice Jesús en otro dictado, dice, en el cielo no hay trabajos, ni por parte mía ni por parte de las criaturas. Quien entra en aquellas regiones celestiales pone subasta y se dice a sí misma, mi trabajo ha terminado, así lo es. que he hecho está hecho. No puedo agregar ni siquiera una coma de más a mi trabajo, a mi santidad. Y yo, dice Jesús, no puedo hacer nuevas conquistas en sus almas, porque la muerte dice confirmación.
no pueden hacer un paso más adelante. Por eso no hay trabajos en la patria celestial, sino que todo es triunfo y gloria. Puedo decir que toda la suntuosidad que hago de dar nuevas alegrías, felicidad y bienaventuranzas continuadas, con las que tengo raptado a todo el cielo, es todo por parte mía, pero de ellos no me es dado adquirir más nada. Que esto nos quede muy claro, Guille, para Claro, entender la necesidad de hacerlo aquí y aquí, ahora. sí, porque la voluntad humana termina en nuestro último acto que hacemos aquí en la tierra. Así es. Y nuestras conquistas de cielo son aquí. En el cielo no podremos conseguir un solo acto más. Así Sí, que, Guille, a dedicarnos a vivir. sí, hay que estar atentos y no dejar desperdiciar ni un acto. Al revés, tratar de multiplicarlo. Así es. Y algo que es también que vale la pena mencionarlo. No tanto por lo que yo voy a recibir, porque a final Exacto. de cuentas, con que yo reciba lo ínfimo de la divinidad, si esa es mi capacidad, voy a vivir infinitamente feliz. Claro, Sino qué tanto le pude dar a Dios. Y hay que entender que a Dios en el cielo le faltan cosas. Hay cosas que no posee y que el único lugar en donde se le puede conseguir eso es aquí en la tierra y el alma que viva en su voluntad. Entonces debemos darle a Dios lo que Dios no tiene y que lógicamente es lo que más le agrada. ¿Sí me explico? sí, Si tú tienes, no sé, muchas cosas de algo, digamos, tienes todos los discos de tu artista favorito, pero te falta uno o dos, pues ansías tener ese uno o dos, ¿no? claro, Los demás ya no te interesan tanto porque ya los tienes, ya son tuyos, ya es posesión tuya. ajá. Pero ese uno o dos es importante. En fin, Guille, es el momento porque se nos terminó. Hasta luego. Hasta luego.